Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia del ciclo 10º ya de conferencias de psicología coaching, en esta ocasión sobre psicología coaching de equipos. Son conferencias organizadas por la sección de psicología del trabajo, organizaciones y recursos humanos y del grupo de trabajo de psicología coaching del Colegio de la Psicología de Madrid. Mi nombre es Isabel Aranda, soy vocal de la Junta de Gobierno, precisamente de Psicología del Trabajo, y tengo el enorme placer de presentaros, por un lado, a esta conferencia y por otro lado también hablaros del ciclo. Estamos hablando de equipos de trabajo, estamos hablando de coaching de equipos hecho por psicólogos, estamos hablando de cómo son esas relaciones, de cómo son el trabajo que se realiza en los equipos, de cómo evolucionan los equipos cuando se interviene y qué valor tiene el coaching hecho por psicólogos en los equipos. Para ello tenemos el gran placer hoy de contar con uno de los conferenciantes más notables de este país, alguien que seguro que todas las personas de recursos humanos conocen. Es Javier Cantera Herrero. Él es doctor en psicología, presidente de ahora en BLC y de Fundación Personas y Empresas. Con Javier nos une una gran relación por su generosidad y por su colaboración desinteresada siempre con esta sección y con el colegio. Él, siempre que le llamamos para cualquier colaboración, ahí está, y eso hace que tengamos una relación, bueno, pues cercana, muy familiar, muy amigable. De ahí que solamente decir, bueno, sus cargos no me resultan fáciles para mí. A mí me gustaría hablar de de cómo él es como persona y sobre todo cómo también se presenta él en su propia página web, ¿no? Fijaros que lo más que dice, lo interesante que dice es que es tintinólogo, es aficionado a Tintín, o mejor dicho, es apasionado, que es impresionante leer adjetivos o calificativos de tanta intensidad emocional, ¿no? En un profesional, ¿no? Él es especialista en paradojas, desarrollador de sinsentido o simplemente un humanista en la jungla digital. Dice que le encanta ser de pueblo, el que es un urbanita ya de por vida, ¿no? Pero él le encanta sentirse de pueblo, sentir la lógica de lo práctico y gestionar lo imprescindible, la austeridad en el ego y florecer en lo natural. Él es de Palencia y ejerce como tal, como palentino de honor, ¿no? Palentino de orgullo, ¿no? Explica mucho su filosofía práctica y su forma de entender las cosas y también su forma de dirigirse a nosotros. La verdad es que hay otro adjetivo que me encanta de su propia descripción, que es el de polímata. Es una palabra absolutamente actual en este momento, que nos habla así de los personajes del Renacimiento, de esos personajes capaces de mezclar saberes y de combinar información de un sector para otro y de conseguir soluciones diferentes simplemente por la creatividad de su propio talento, de su propia capacidad de relacionar ideas. Él hace tiempo ya que se define como tal polímata y bueno, me gustaría dejaros con él para que disfrutemos de una conferencia que tiene que ver efectivamente con coaching de equipos y que tiene que ver con cómo se trabaja con equipos de dirección, las diferencias entre equipo natural y los roles artificiales. Así que, sin más, tengo el enorme placer de dejaros con Javier Cantera. Pues muchísimas gracias, Isabel. Te voy a invitar todos los días a que me presentes así porque subes la moral a cualquiera, ¿no? Para mí es un placer, el Colegio de Psicólogos es mi colegio y siempre que me pedís cualquier participación, ahí estoy con todo corazón. Y claramente también pensando de que es muy importante compartir con compañeros experiencias. Por lo tanto, lo que voy a intentar es compartir experiencias. Como somos pocos, por lo que sería interesante también es que me vayáis preguntando directamente, porque lo que voy a intentar contar es una experiencia real. Una experiencia real que se llevó de septiembre del 2018 a enero de este año. Es pre-COVID la experiencia, que fue cuando hablé yo con Isabel, que creo que fue por enero o por diciembre, que iba a contar una experiencia práctica. Entonces, bueno, voy a intentar exponerla con mucha sencillez y ante todo poniendo en solfa las cosas que he utilizado dentro de mi eclecticismo total como psicólogo. Es decir, que como veréis, utilizo herramientas de muchos sitios y de muchas escuelas y de muchas ideas, porque lo interesante es conocer todo y poder claramente aplicarlo en un contexto determinado. Pues sin más, si queréis, empiezo a compartir la pantalla y empezamos a trabajar. Vamos a ver.
sí. Bueno, no sé si la veis, me imagino que sí la estáis viendo. Me pone que está compartiendo pantalla. Bien, cuando Isabel me preguntó qué cosa yo podía aportar, yo le dije que como conocedor de temas pragmáticos, como en palentino, que estoy siempre muy bajado a tierra, le iba a contar una experiencia que voy a intentar contar lo más brevemente posible para que luego tengamos esa discusión que es siempre creadora entre gente que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Es una experiencia donde voy a trabajar el concepto de equipo natural, que es un equipo que por necesidad tiene que trabajar conjuntamente y que a su vez pues tiene una serie de roles que a veces son muy artificiales y que claramente tienes que saber romperles para que este equipo funcione adecuadamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pero a ver si paso. Ay. Ahí, vale. Vamos a ver. Ahí. Ya está. Bien, mi hoja de ruta de lo que vamos a ver, primero os voy a describir un poco la empresa, por discrecionalidad, obviamente, con todos los clientes que trabajo, pues nunca digo el nombre de la empresa. Bueno, es una fintech, ya sabéis que fintech es la nueva tipo de empresas donde gente con una visión bancaria tiene que introducir el tema de las nuevas tecnologías y de esto va este caso, de culturas diferentes y generaciones diferentes. El coaching de equipo, como veréis, establecí 3 fases que se han ido desarrollando históricamente en este año y 4 meses que ha sido esta intervención, una intervención que a mí me ha grabado y que obviamente en un futuro libro que estoy editando sobre temas de coaching, pues aparecerá esta experiencia, que aquí lo que hago es reflejarla, ¿no? En esta experiencia tenía 3 fases. Primero, compartir la toma de conciencia. Esto, como todos los psicólogos sabemos, es un elemento básico. Si no somos conscientes de la situación que estamos, no puedes edificar. Luego, crear nuevas reglas. Todo equipo tiene que crear unas nuevas reglas. Y luego, claramente, la fase ya, una vez creada la nueva regla, convivir con esas nuevas reglas en la nueva situación. Luego, después de explicaros todo el proceso de coaching que hice y que llevé a cabo, os contaré la situación actual de Fintech Saba, que obviamente ha surgido el tsunami COVID y obviamente pues ha variado muchas de las cosas que habíamos trabajado. Y una pequeña conclusión, reflexiones mías sobre coaching y empresa y fundamentalmente sobre coaching y psicología y psicología y empresa, que es un mundo donde me muevo habitualmente. Bien, vamos si queréis poco a poco a contaros el caso, ¿no? Primero vamos a contar las características del caso. Lo llama Fintech Saba, es un nombre ficticio, pero es una empresa que en este momento pues tiene cerca de 320 personas, 340 y va creciendo. Está metido en un ámbito muy específico de consecución de unos beneficios a través de la tecnología en productos bancarios y bueno, pues tuvo una ronda de financiación inicial muy potente hasta que fue comprada por un fondo de capital riesgo que luego se vendió a un entorno bancario, que de ahí surge la problemática que hay. A mí me llaman, digamos, hacia 2018 diciendo que iba a empezar porque el director general había sido coaching mío y dice, oye Javier, voy a tener que poner este proyecto en marcha y bueno, pues quiero contar contigo. Y yo le dije, bueno, primero ponlo en marcha y según veas, pues vamos viendo cómo podemos intervenir. La demanda inicial del CEO era que había que entregar 2 culturas y 2 generaciones diferentes. Por una parte, había una cultura tecnológica, eminentemente digital, de gente joven, y por otra parte había una cultura bancaria más senior, más metido en el negocio bancario. Y lo interesante, y pues bueno, pues es que en un momento dado ambas dos son útiles. Es decir, que si la fintech triunfaba era por la mezcla de estas 2 culturas y estas 2 generaciones. Por lo tanto, era muy interesante el proyecto desde un punto de vista de un psicólogo del trabajo, porque si conseguíamos hacer esa buena mezcla, esa buena mixtura, podríamos en un momento dado conseguir el objetivo. En tercer lugar, el primera toma de contacto, después de esta primero que en enero me comentó, fue ya en septiembre, pasado el verano, y me dijeron que, bueno, que ya tenían el equipo natural hecho, que estaba compuesto por 8 personas, 3 de una determinada cultura, la tecnológica y joven, y 5 de la otra, la cultura bancaria y senior. Llevaban 9 meses trabajando, desde enero que habían empezado como equipo y no avanzaban.
Es decir, tenían un impasse continuo, todos eran broncas, todas eran situaciones conflictos permanentes, los proyectos no avanzaban, la culpa siempre era de un bando o de otro bando, esto no iba para adelante y todo el tema. Yo corroboré y lo primero que le pedí fue un shadow coaching, es decir, una sesión donde yo, con una observación participativa, estaría viendo cómo se desarrolla el tema, que lo veis que lo meteré luego en el diseño, y en el shadow coaching pues verifico todo ese enfrentamiento. Además fue muy curioso porque a pesar de un observador externo, pues eran tan virulentos los problemas de enfrentamiento que obviamente salieron incluso estando yo presente. Y bueno, y la empresa tiene una necesidad imperiosa para conseguir que esos dos grupos funcionen, porque si no, no van a lanzar nuevos productos, si no, no van a hacerse con la cuota de mercado que se tienen que hacer, porque claramente todas las entidades bancarias van a ir a captar esa cuota de mercado. Entonces, yo lo primero que hago siempre, cuando empiezo cualquier proyecto, me reúno con el consejo de además fue una comida en la cual dije, vamos a cifrarme mi éxito, cifra el éxito de esta intervención, porque si no cifras el éxito y no tenemos qué queremos conseguir, no vamos a poder conseguir. Y cifrar el éxito surge que me propone dos cosas, que es la que yo intento dar respuesta en este proyecto, que es hacer funcionar el comité de dirección como un equipo y no claramente como un comité, y a su vez crear una cultura y valores comunes al comité de dirección. Dicen que han hecho 24 cursos de team building en estos 9 meses y bueno, pues bien, en el curso todos que bueno, pero luego el día a día les erosiona cualquier tema y principalmente muchos temas emocionales. Yo en el shadow coaching veo que hay una base emocional bastante potente. Bueno, pues este es un poco el caso que nos exponen encima de la mesa y yo con mi equipo pues empezamos a intervenir en septiembre del 2018. Lo primero que le hago es un análisis de la gente que está ahí. Y bueno, pues este es el equipo. Como podéis comprobar, en el color más salmón están las 3 personas que venían del sector más tecnológico y en el color blanco están las personas que vienen por el sector bancario más tradicional, ¿no? Como veis, pues bueno, sí es verdad que en muchas ocasiones hay personas, como el director de personas, que tiene que jugar como integrador entre uno y otro, pero no se olvida que viene del banco y con lo cual se lo reprochan a la gente que viene del sector más tecnológico. Y bueno, pues la verdad sea dicha, yo me planteo que tenemos que tener unos KPIs para avanzar y bueno, pues los 3 KPIs que yo digo que hay que hacer es primero tener un acuerdo de realidad, dónde estamos, porque si no tengo un acuerdo de realidad no puedo cambiar nada. Luego tomar ese acuerdo de realidad sabiendo dónde estamos, presentar y hacer crear unas nuevas reglas y luego claramente cifrar el éxito. Y hago un diseño donde planteo las 3 fases que os he dicho y que en un principio pues me es fácil venderlo, porque obviamente ellos aceptan el tema. Las fechas no estaban designadas a priori así, se fueron evolucionando. Yo más o menos sabía que el primero iba a durar pues esos 6 meses más o menos, porque claro, partíamos de una situación que durante 9 meses había habido una corrosión emocional importante. Luego, claramente, les digo que en una intervención un poco más, 4 meses, nos ponemos de acuerdo con las reglas y luego ya la situación de funcionamiento pues la ponemos con otros 5 o 6. Total, al final acabamos, me parece que fue el 18 de enero de este año 2020 esta experiencia. Y bueno, cada fase 1, 2, 3, la primera, el objetivo es tomar conciencia, la segunda es crear las nuevas reglas y la tercera es convivir en la nueva situación con un día a día para observarla. Entonces, en un principio dice, ¿cómo lo vas a hacer? La pregunta típica, ¿no? Entonces, yo les hablo, como os hablaba al principio, del eclecticismo. Digo, yo voy a plantear varias herramientas que creo que funcionan y os voy a contar cada una de ellas cómo me han servido y qué cosas no me han servido, ¿no? Lo primero que hago en técnicas utilizadas, en la fase 1, pues trabajo tres conceptos o 3 metodologías importantes. Una, la de shadow coaching, que os contaré un poco cómo se hace, pero yo me imagino que todos lo conocéis. Está basado mucho en los estudios de antropología de la observación participante, en la cual tú no participas en la discusión, pero sí te haces notar como observador. Y bueno, una serie de características que desde Levi-Strauss hemos estudiado todo lo que nos encanta la antropología. Luego el coaching individual, que no tiene más ciencia ya todo lo que hemos hecho coaching, de hacer coaching individual a cada persona. Es muy interesante en cualquier intervención en equipo natural que mantengáis las 2 líneas, el coaching grupal con las reuniones grupales y el coaching individual para ver el desarrollo en cada una de las personas.
Aquí hay un debate muy profundo que yo os digo mi posición, que es que los que estamos de facilitadores en el coaching grupal no tenemos que intervenir en el coaching individual. Aquí nosotros, pues otros 4 compañeros hicieron los coaching individual, hicieron de 2 en 2, en parejas diferentes, además compartiendo gente de una cultura y gente de otra cultura, o menos en 3 casos. Y luego, en un momento dado, yo solamente hacía los coaching grupales. Y luego una tercera técnica, que no sé si estáis familiarizada con ella, son los grupos Valint. Los grupos Valint, yo aprendí de ellos hace tiempo, en concreto en Barcelona, en la escuela del señor Riera, y yo lo utilizo mucho porque son grupos de reflexión cuando el elemento emocional está muy dañado, como era este caso, pues el sacar, aflorar, emerger catárticamente el proceso, pues es mucho el grupo Valint. Hoy día la máxima defensora que hay en España es Inma Puig, no sé si la conocéis, la psicóloga que estuvo tanto tiempo en el Barcelona y bueno, ya te comenta cómo ha utilizado también los grupos Valint en los clubes de fútbol, en este caso en el Barcelona, cuando existen muchos problemas claramente emocionales enquistados por situaciones históricas, ¿no? Bueno, yo os contaré un poco cómo yo lo trabajé. A mí es una técnica que la utilizo. Hay gente que me dice, bueno, Javier, joder, con lo que yo te conozco, utilizas una técnica que viene del psicoanálisis. A mí me funciona. Yo, como soy de pueblo, como os decía Isabel, lo que me funciona y en este momento es útil, pues eso lo ofrezco porque claramente consigue los resultados. Luego veremos algunos inconvenientes que tiene el grupo Valint, como toda técnica que utilizamos en psicología. En la segunda fase, pues utilizo un poquitín de PNL con la utilización de los metaprogramas. Aquellos que conocéis PNL sabéis en el tema de metaprograma. Yo creo que el PNL, como toda teoría, pues en el momento que se convierte en la única teoría, la fastidia, obviamente. Pero yo utilizo mucho algunos elementos, como veréis, utilizo 3 muy habitualmente, los metaprogramas, los patrones de redefinición y los patrones de comunicación. Y lo suelo utilizar, pues, a mi manera, como yo diría, ¿no? Es decir, no de una manera digamos, totalmente como tiene que hacerse, pero sí que a mí me sirve. Y esta segunda fase, que era la de creación de nuevas reglas, trabajo mucho una técnica que viene de la ciencia estratégica, no viene de la psicología, pero yo la utilizo mucho, que es la indagación apreciativa. Yo llevo utilizando la indagación apreciativa, pues creo que la utilicé hace 10 años, ¿no? Andrés Pérez, que está conmigo, y yo, pues nos formamos. Incluso tuvimos un viaje a Estados Unidos para formarnos en indagación apreciativa y la verdad sea dicha, es una técnica que yo la recomiendo muy buena para crear nuevas ilusiones, nuevas reglas, nuevas situaciones para crear un equipo. Entonces, como veis, en la primera fase limpiamos emocionalmente el equipo, le ponemos claramente en conciencia y en la segunda fase creamos esas nuevas reglas. Para eso también es muy importante los patrones de redefinición, es decir, volver a redefinir la situación, porque si no la defines, claramente la situación estará en la antigua y no estará en la situación actual. Y en la tercera fase utilizo pues 2 cosas que yo, pues a mí personalmente me da mucho éxito, ¿no? Uno no tiene un nombre técnico, se llama efecto Benjamin-Franklin, que es un efecto que ya veréis que es muy interesante, que es que si tú haces un favor a alguien, el primero que queda marcado por hacer el favor es el que hace el favor. Y bueno, eso lo dijo Benjamin Franklin en su momento, con sus propias palabras, y se utiliza mucho el concepto de efecto Benjamin Franklin. Y aquí fue mágico, porque en el momento que pusimos las nuevas reglas, cuando la gente tenía que intercambiarse favores entre ellos, ayudas, apoyos, pues empezamos a crear y a convivir en esta nueva situación que no era la anterior, donde claramente la gente se estaba pegando y el valor era el pegarse, en la diferencia, y no el valor no era el aportar, el dar, el ser generoso, el poder aportar. Y luego trabajamos mucho la comunicación ya en esta nueva era, que eran los patrones de lenguaje. Trabajamos, ya verás, 5 de los patrones de lenguaje. Yo no soy ortodoxo de eso de aplicar todos los patrones de lenguaje. Yo utilizo, según la situación, aquellos patrones de lenguaje que me sirven o no me sirven para esa situación. Este es mi diseño, este es el diseño que yo hice allá por septiembre de 2018. Hombre, no sabía yo cómo iba a ir. Al principio, pues yo puse indagación apreciativa solo en la segunda fase, luego metí más de PNL porque según fui viendo el grupo. Y igual que los patrones de lenguaje no iba a poner tanto hincapié, luego puse más hincapié. Obviamente esto es dinámico, es un proceso de intervención
psicológica en una empresa y es importante pues, tener la flexibilidad de saber utilizar las metodologías más adecuadas, ¿no? Vamos a empezar, si queréis, por la primera parte. Estamos en septiembre del 2018. Entonces, primero hacemos una sesión de shadow coaching. Se la pido porque, como él en enero me había dicho que tenía que crear este grupo y que había tirado para adelante y que no había visto, pues, hombre, pido que me invite como antiguo coach suyo a participar, a estar ahí. Y, bueno, como sesión no participativa, el shadow coaching tiene varias reglas. La primera es que tú no puedes nada más que hacer el ajá que hacía nuestro querido amigo Carl Rogers, es decir, nunca vas a dar soluciones ni a decir nada, sino simplemente a recordar que estás ahí para observar, para estar, para el tema y que ya posteriormente darás tus ideas porque claramente tienes ideas que vas a poder aportar, pero no es el momento de aportación, ¿no? Aquí a mí me gusta el shadow coaching hacerlo en doble sesión. Esto lo aprendí yo de un maestro mío que se dedicaba a este tema, José Luis Rodríguez, que bueno, pues estuvo conmigo al principio de cuando creamos la primera área de coaching dentro de BLC y luego de ahora en BLC. José Luis siempre decía que era bueno grabar cuando estamos y cuando no estamos, ¿no? Entonces le pedimos que el shadow coaching sea participante estando yo y a la siguiente reunión sin presencia, pero se graba en vídeo y me envíes el vídeo, ¿no? Es muy, muy interesante porque hay gente que se comporta en la primera de una determinada forma, la conducta en la segunda, cuando es grabada y en vídeo, pero no estamos presencialmente, se comporta de otra forma. Es muy bueno tener los dos elementos para equilibrar. Entonces, yo lo que hago es que esas dos sesiones constituyo lo que llamo yo la visión inicial de la situación, ¿no? ¿Qué me encuentro? Pues un deterioro emocional importante, con muchas apelaciones personales, apelaciones tú eres, no qué conducta has hecho, muchos problemas ante todo de visión estereotipada de las generaciones, tú es que no entiendes de digital, es que tú no entiendes de banca, visión pues bueno, una serie de situaciones emocionalmente bastante duras, ¿no? Hechas esas dos sesiones que las hicimos en el mes de septiembre, les digo, por lo primero que hay que empezar es el coaching individual. Tenemos que liberar individualmente a los miembros que hay aquí para que este coaching individual vaya cabalgando, ¿no?, a la parte que vamos trabajando en equipo. Como os decía, el coaching individual no lo hago yo, que yo soy el facilitador, sino que lo hacen personas que están conmigo, colaboradores o otros compañeros coach, pero sí que claramente yo les coordino en ese sentido. Entonces, a partir de octubre empezamos los coaching individuales que vienen a durar hasta, yo creo que dura un año más o menos, estos coaching individuales. Y bueno, pues coordino yo como coach capacitador, digamos así, más los coach individuales, que son 4 coaches con 2 personas. ¿Por qué pongo 2 personas? Porque 3 de ellos tienen las 3 personas de una cultura y otra persona de la otra cultura, para que en esas duplas de contraste me sirvan a mí como referencia, que luego cada vez que me coordino con mis compañeros pueda tener una información de cómo va evolucionando la intervención. Todo eso conlleva a que monto, yo creo que hacia noviembre, diciembre, monto los grupos Balín, ¿no? Los grupos Balín, lo primero que hago es, pues meto el experimento que ahora os contaré cómo se hace, y hago las 4 sesiones que el método Balín te dice en sí mismo, que son las sesiones del por qué, el para qué, y bueno, analizando cada una de esas sesiones, intentamos llegar al acuerdo de realidad. El acuerdo de realidad es que en estas sesiones emerja y hagamos catarsis de todas las emociones existentes. Son sesiones que hay que saberla llevar, psicólogos que tenemos experiencia en saber emerger emociones, porque son duras. Son sesiones en las cuales, pues, en un momento dado se habla de muchas cosas, no se atiende a razones en algunos elementos, y es muy importante, claramente, hacerlo con gente que tiene experiencia en saberlo hacer. Si entramos un poco más en teoría, voy a intentar ver un poco más el grupo Balín, los grupos Balín como son, ¿no? El origen de ello lo llaman también grupo de reflexión de Balín, lo podéis encontrar, sale en el año 50 por Michel Balín, que este era un médico que venía de pueblo. Eso me encantó de su biografía cuando analicé, y claro, llega a un hospital y ve que las enfermeras no se hablan con los médicos, que los médicos hablan peste del asistente social, que el asistente social con el gerente no se puede ver, el presupuesto, y que al final el hospital es un órgano fijo y que tiene que
que funcionar en sí mismo como un órgano, que no estén pegados el tío que lleva la gestión del hospital con la persona que lleva tal cosa al otro. Él hace una apuesta que fue muy importante en su momento, en los años 50, de humanización de la medicina. Lo podéis encontrar en el famoso modelo self-profesional que ellos defienden y que es muy, muy interesante, ¿no? En ese modelo de self-profesional tiene pues una serie de principios que yo lo pongo aquí porque, bueno, si alguno quiere más experiencia en este tema, yo ahora mismo tengo a 2 personas que están empezando conmigo en prácticas haciendo un grupo Balín para una ONG, porque obviamente la idea era que se entrenaran un poco conmigo y yo dirigiéndoles, ¿no? Pues bueno, eso es compartir la experiencia del día a día. Aquí no se habla de teoría, se habla del día a día, de lo que te enfada a ti de ti en este momento y que me enfada del otro en un momento dado. Hay que ver las emociones detrás de cada experiencia, es decir, lanzamos la experiencia y ponemos emociones y todo el mundo se tiene que mojar en emociones. Si una experiencia te da tristeza, te da tristeza, si una experiencia te da ira y claramente nos hacemos las 4 preguntas que siempre se hacen en los grupos Balín, que es el por qué, el para qué, el qué y el cómo, ¿no? Con eso el grupo Balín lo que hace es que las emociones tengan una justificación en un momento dado racional, con un porqué, que tenga una justificación utilitaria, el para qué esa emoción, que tenga una justificación de cómo la persona se siente el qué, y tenga una justificación de cómo se comunica esa emoción, que es el cómo, ¿no? A mí me es muy útil. Yo también, os lo digo, yo utilizo técnicas muy sencillas porque creo que en la sencillez la gente lo comprende. Y bueno, pues hicimos en concreto las 4 sesiones de noviembre y diciembre del 2018. Y bueno, mi idea era acabar el año habiendo explotado emocionalmente todo lo que tenía que explotar. Y bueno, pues eso era lo que yo quería sacar. Entonces, hay 2 cosas que salen de los grupos Balín que para mí me encantan. Uno es los puentes de comunicación, cómo tú te puedes comunicar con una persona, qué te junta esta persona, qué elemento, y eso el capacitador tiene que hacerlo con esta persona, te hace que tengas ese puente verbal, ese puente de comunicación para que te puedas entender con ella. Y, obviamente, la idea de las relaciones interpersonales saludables. Yo no quiero tener cualquier relación interpersonal, quiero tener una relación interpersonal saludable. Y ese es el concepto que trabajas con ellos, cómo es una relación interpersonal saludable, cosas que te pueden decir, que no te pueden decir, qué puedes consentir, qué no puedes consentir, qué es y qué no es en esta relación interpersonal. Y llegamos al primer documento. En enero del 2019, después de 4 meses de trabajo, pues llegamos al acuerdo de realidad. El acuerdo de realidad es lo que tenemos, qué enfrentamientos hay, más utilizando una técnica expositiva. Bueno, a aquellos que estén interesados les puedo dar una herramienta informática, una herramienta que se utiliza mucho casi para hacer sociogramas indirectamente. Pues hicimos todo el análisis para que ellos tuviesen la situación encima. Y en enero del 2019 les digo, esto es lo que hay y ahora hay que empezar a trabajar. Ahí la primera pregunta, me acuerdo en aquella reunión de enero del año 2019, me dicen, ¿pero es bueno o malo lo que ha salido? Digo, es lo que ha salido. Si a ti te sientes tranquilo, calificarlo de bueno y malo, es porque tú te sientes tranquilo, no porque la realidad sea buena o mala. Ya sabes que la realidad ni es buena ni mala, es realidad. Tú la clasificas como buena o mala en función de tu percepción, ¿no? Yo lo que quiero decir que esa es la realidad que tenemos y sobre ello tenemos que crecer. Y si no crecemos sobre esta realidad, no vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ahí hago algunos ejercicios en esta sesión, pues típicos de team building, pues para que ellos se encuentren, vean que después de haber trabajado las emociones, pues se pueden trabajar en equipo muy bien. Hago un escape room en concreto, muy, muy específico, en el cual pues, les pongo la típica situación donde les pongo a combinar los equipos diferentes, donde la solución solamente se hace si se comparte bien la información entre cada miembro del equipo. Y bueno, pues quedo contento en esta reunión de enero del 2019 porque ya hay un acuerdo de realidad. Ya pactamos todo el acuerdo de realidad. Yo soy muy protocolario y cuando hacemos que este es el acuerdo de realidad, lo edito en una hoja y les hago firmar a todos que estamos de acuerdo con el acuerdo de realidad, ¿no? Como si fuese una constitución escrita, ¿no? Bien, ya tenemos el acuerdo de realidad, que tiene que tener toma de conciencia de la realidad, que tiene que tener planteamiento a cambiar y tenemos que tener capacidad y fuerza de cambio, ¿no? Es decir, lo importante es decir, esta es la realidad, pero esta hay que cambiarla.
¿Estamos todos de acuerdo que hay que cambiarla? Sí. Y si hay que cambiarla, ¿tenemos capacidad y si tenemos fuerza para cambiarlo? ¿Estamos de acuerdo que la vamos a poder cambiar? ¿La vamos a poder cambiar? ¿A que sí? ¿A que la vamos a poder cambiar? Entonces, claro, en ese proceso estás creando un poco la energía del equipo para poder cambiar su propia situación aceptada y tomada conciencia todos y cada uno de los miembros. Pasamos al segundo punto. Ya estamos en enero de 2019. En este momento vamos a reflexionar para crear nuevas reglas. Le decimos, la nueva regla no está escrita. El CEO de la compañía quiere que la hagamos nosotros las reglas. Él está aquí como un miembro más elaborando reglas. Él lo que quiere es que se hagan reglas, que se cumplan los plazos, pero él no impone qué reglas son. En ese sentido, ya empezamos en febrero de 2019 y empezamos a hacer 2 sesiones de análisis de metaprogramas. Bueno, yo no sé si estáis habituados en metaprogramas, pero bueno, eso es una técnica típica de PNL, donde claramente son 6 marcos que tú vas cambiando para que la gente mentalmente pueda abrirse a nuevas reglas, ¿no? Uno es míralo desde lejos, desde altura, o míralo de cerca. ¿Qué cosas podemos hacer en el día a día de nuestra gestión, pero qué cosas podemos hacer a cabo de un año, a cabo de 2 años? ¿Qué importancia es lo que nosotros tenemos que exponer para conseguir en la empresa tirar adelante, visión global, o qué detalles podemos tener, interno, externo, orientación al pasado y orientación al futuro? Si estás muy orientado al pasado tienes un problema, si estás muy orientado al futuro tienes otro. Tenemos que saber que el presente tiene la posibilidad de estar continuamente pasando de pasado a futuro y de futuro a pasado. Opciones y procedimiento y proactivo y reactivo. Trabajo esos 6 marcos en sí mismo y empiezo a hacer lo que os decía yo, la técnica que a mí más me gusta, que se llama indagación apreciativa. ¿Qué es lo que hago con...? Bueno, en medio, ellos siguen haciendo coaching individual, estamos trabajando individualmente con cada uno de ellos. Eso conlleva a que definamos claramente, en función de ese análisis, la hoja de ruta de cambio, ¿no? Aquí es importante en la apreciación indagativa que hacemos en la primera sesión, y luego veremos los 5 punteros. En la sesión de apreciación indagativa hacemos mucho hincapié en que esta apreciación empieza desde la destreza y la fortaleza del grupo, del equipo. Si tú en este momento que estamos creando las nuevas reglas te basas en lo que carece el grupo, estás claramente acabado. Aquí la psicología positiva, que está en el origen también de la apreciación indagativa, está muy clara. Tienes que basarte en las fortalezas del equipo, lo que tiene de fuerte este equipo, las ventajas que hemos sacado de este equipo. Y claro, con esa fuerza de equipo, basado en esa toma de conciencia de la situación que hemos tenido históricamente, lo que haces es apreciar qué sueño vamos a permitirnos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que todos tenemos que permitirnos un sueño, pero el sueño tiene que estar basado en la realidad, ¿no? Y esta sesión trabajamos mucho eso. Luego la suelo completar con una sesión de los 5 punteros. Los 5 punteros, no sé si sabéis lo que son los nombres, lo que son la técnica de PNL, que lo que intento es poner lenguaje al cambio, poner ideas de comunicación al cambio. Y con ello, una vez hablado de estas reglas, de esta nueva regla, de lo que somos y lo que no somos, fundamentalmente en los 5 punteros yo me baso mucho en lo que no somos, ¿vale? Lo que no queremos ser en las reglas nuevas. No queremos ser lo que éramos en el pasado. No queremos ser, pero vamos a especificarlo. Definimos lo que llamamos una hoja de ruta de cambio. ¿Dónde está el cambio? Pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. En la primera hoja de ruta de cambio nos salen 20 y tantos cambios. Y yo les digo, mira, yo soy de Palencia y 20 y tantos cambios no vamos a producir, ¿no? Porque la gente no se vuelve como un calcetín de derecha a izquierda. Seamos menos ambiciosos y pongamos foco en los 5 cambios que tenemos que llevar a cabo. Que son 5 cambios, alguno más profundo, otro menos profundo, pero que sean consensuados y que lo vamos a hacer. Y que son los cambios en esta nueva regla que vamos a hacer. Estos 5 cambios, ¿no? Y por tanto empezamos a trabajar lo que también en PNL se llama ya los patrones de la redefinición, ¿no? Y aquí pues trabajo 3 patrones. El primero es la intención positiva, es decir, bueno, ya os digo, mira, ya tenemos los 5 cambios que vamos a hacer. Lo queremos hacer. ¿Os comprometéis a hacerlo? Este es el momento. Paramos aquí si no lo queréis hacer. Pero si a partir de ahora es un camino que se empieza de querer hacer. Y bueno, pues con diferentes juegos les intento ver la intención positiva del cambio que quieren emprender, ¿no?
Siempre aquí te aconseja, en las técnicas de PNL, la utilización de la metáfora, ¿no? Nosotros dibujamos un elefante, salió de uno de ellos, que dibujó un elefante, por esa famosa frase de que nadie menciona el elefante que hay en la habitación, ¿no? Y que es claramente el que te genera todo el inconveniente, ¿no? Y bueno, pues ahora, hoy día, el otro día que hablé con ellos, hicimos una videoconferencia y tiene un elefante dibujado en la sala de juntas como identificativo de que cuando no saben que pasa algo emocional, dice, venga, saca el elefante. Y obviamente hablan del elefante que hay en la habitación. Y ya empezamos a cambiar objetivos. Decimos, vamos a ver, los objetivos tienen que ser claramente basados en vuestro cambio. Si el objetivo no es como ahora, que hacemos un proceso de un proyecto y esto hacen los que son bancarios y esto hacen los que son tecnológicos, sino que claramente tiene que haber, este es un objetivo. Un elemento del cambio es que todo proceso lo dirige una persona, sea de A o de B, y esa persona es el responsable de todo el proceso. Bueno, pues así los 5 cambios que llegamos al acuerdo. No sé si fueron 5 o 6, no me acuerdo ahora mismo. Pues la sesión tercera es esa de intención positiva y la sesión 4 empiezo a meter ya variables de comunicación. Yo aquí trabajo mucho con Cialdini, no sé si le conocéis, yo soy Cialdini, el de las técnicas de persuasión. Para mí fue un autor, un psicólogo que todas sus técnicas de persuasión me han marcado bastante. De hecho, he escrito bastante sobre Cialdini. Y bueno, ahora veremos con qué es lo que trabajo yo aquí de Cialdini. Y con todo ello, pues llegamos al producto que llegó hacia junio. Podíamos haberlo adelantado hacia abril o mayo, pero bueno, ahí hubo pues las típicas situaciones de pues, conflicto también de mercado, de todas cosas. Al final se retrasa un poco más y llegamos en junio con lo otro documento que les hago firmar, que son las nuevas reglas que nos hemos dado con los 5 o 6 cambios que habíamos propuesto. ¿Y en qué se ha basado esto? Pues bueno, esta segunda fase se ha basado en la negación apreciativa. Lo podéis encontrar como IA, no como inteligencia artificial, sino como indagación apreciativa. Es una metodología que impulsa el cambio. Se incrementa desde las fortalezas que tiene cada persona y convierte en abierto. Es decir, convertir en abierto significa que no hay un objetivo totalmente cerrado, sino no se puede hacer una indagación apreciativa. Es una herramienta de desarrollo organizacional y finalmente de estrategia. De hecho, una de las herramientas que yo utilizo más cuando tengo que ayudar a las empresas a definir una estrategia en función de su propósito empresarial, pues es la que más utilizo. Es una herramienta que se puso en boga en 2013. David Copperreid, está en una universidad americana, es un tío que, bueno, tuvimos la suerte de otra persona y yo irle a conocer. Y él habla siempre de que tienes que apreciar la realidad, tienes que ver la aplicabilidad, es un tío muy bajado a tierra, tienes que provocar a tu realidad y tienes que colaborar con tu realidad. Si tú no aprecias la realidad, no la valoras exactamente como es tu realidad, no vas a poder trabajar estratégicamente. Si no ves la aplicabilidad de tu realidad, qué cosas puedes sacar práctica, si me apuráis, las 4 puntos tiene la misma lógica que un ikigai, ¿no? De los japoneses, ¿no? Es decir, dónde sacas el dinero, dónde lo que quieres ser de mayor y cómo puedes ser de mayor, ¿no? Tienes que provocar tu propia realidad y tienes que colaborar con tu realidad. Ellos tienen 4 fases, ese es el libro fundamental, aquellos que queráis utilizarle, tiene 4 Ds y en este libro te las explica bastante bien. Está siendo ahora utilizado muchísimo, parece ser que en esta campaña electoral Joe Biden utilizó en sus primeros orígenes el equipo. Él no creo que estuviese modelos de indagación apreciativa para saber qué podía prometer o no prometer para captar ese electorado medio, que es el que él quiere coger, no el radical, que ya le tiene cogido por la radicalidad de Trump, ¿no? Se basa en primero descubrir lo que funciona bien. En todo equipo hay cosas que funcionan bien. Por mucho que haya, hay cosas que funcionan bien. El modelo de indagación apreciativa se basa en lo que funciona bien, no en lo que funciona mal. No miremos lo que funciona mal, solamente mira lo que funciona bien. En función de lo que funciona bien, ¿cómo se va a funcionar bien en el futuro? Este es el sueño. Todos tenemos que tener un sueño. Y ese sueño es muy importante. Y hay un ejercicio de indagación apreciativa que es muy básico, ya estás en lo que querías conseguir en tu sueño. En este caso lo hicimos y el director general decía, no, yo ya quiero que todo el mundo esté funcionando, que hagamos proyectos, saquemos productos nuevos, no sé qué, no sé cuánto. Vaya, está tu sueño. Ahora vamos para atrás.
desde tus fortalezas, cómo podemos llegar a tu sueño. Y ahí está el diseño, que es planificar el proceso. Hacer cosas que tenemos que hacer durante este. Aquí salieron los 4 pasos que íbamos a dar para planificar el proceso para llegar a tu sueño, el sueño que querías conseguir. Y luego está lo que ellos llaman destino, que a mí me encanta, que es ejecutar el diseño del proyecto. Es decir, ponernos totalmente las pilas de que tenemos que hacer ese diseño y que tenemos que conseguir ese resultado. Esa indagación apreciativa pues también fue complementado, como habéis visto, con ejercicios de PNL. A mí me gustan mucho los metaprogramas porque ya sabéis que son filtros para procesar la valoración. Aquí tenéis los 5 punteros, que hice una sesión con ellos, que es claramente los sustantivos que vamos a emplear, qué verbos vamos a utilizar. Aquí no vale el verbo intentar, aquí está el verbo conseguir. Claro, me decís, bueno, esto es muy de PNL, no sé, a mí me sirve. Es decir, yo cuando cambio a la gente, no me digas intentar, vamos a conseguir. A mí me sirve porque estoy cambiando mentalmente el esquema mental que hay que conseguir, no hay que intentar. Las reglas, la generalización y la comparación. Estos son los 5 punteros de John Grinder que yo utilizo mucho. Y ya los patrones de definición, que es, como bien sabes, cómo saber cambiar un juicio negativo en un juicio positivo. En la sesión que llamo yo claramente de redefinición, principalmente de intención positiva, intento poner todos los nos, hago una sesión, pongo todos los nos que tenemos y bueno, pues hay que positivarlo todos. Y no me levanto de esta sesión hasta que no positivemos todos los nos. Y bueno, es un ejercicio que sirve mucho para equipos de este tipo y aquí, por ejemplo, me dio muy buen resultado. En cambio, pues yo que sigo tanto a Cialdini con todos los temas de utilizar los principios de persuasión, pues bueno, hay que saberlo utilizar, porque sí es verdad que quedan muy bonitos, son buenos y claramente cuando tú les explicas la gente dice, pues sí, es verdad, si yo quiero que la gente me dé, tengo que dar, si no doy, ¿cómo voy a recibir? La reciprocidad es un elemento básico para tener persuasión. Nadie que quiere conseguir convencer a nadie la ha convencido si no ha dado. No se dan de dar nada material, es dar tu opinión, es dar tu caricia emocional, bueno, y empezamos a trabajar todos los conceptos de reciprocidad. También mucho el compromiso. Si dices una cosa, hazla. No lo hagas. La verificación de que lo que haces es lo que dices y lo que dices es lo que hace, te hace ser persuasivo. Si tú lo que dices luego no lo haces, no es persuasivo. La prueba social es intentar que no puede ser diferente tu trabajo que en tu día a día, que tú no puedes tratar a la gente diferente en un ámbito y otro, que tú tienes que ser el mismo, que lo mismo que te sirve a ti para persuadir en tu entorno familiar, en tu entorno de amistad, te sirve para persuadir en el entorno profesional. La coherencia, la prueba social es muy interesante. Luego la autoridad, es decir, todos tenemos que saber que la autoridad la tenemos, la quitamos, la tenemos en un momento por un proyecto en concreto que tenemos la autoridad de expertos, a veces tiene la autoridad de estatus, pero la autoridad no es el poder. La autoridad te la ganas tú internamente, tiene que ser tú el primero que en tu autoestima generes condiciones de autoridad. Y luego el gusto es un concepto que yo traduje de Cialdini en su momento que a mí me encanta, que es que la persuasión pasa por los detalles. El ser detallista es básico. Por ejemplo, aquí cuando empezaban las reuniones nadie decía cómo había estado la noche anterior, si era una reunión casi toda la mañana de un comité de dirección, o nadie decía claramente cómo se encontraba, ¿no? Pues hicimos situaciones para que la gente claramente pusiese los temas personales también encima de la comunicación. Y estas son las 3 técnicas que yo utilicé en esta segunda fase, que yo os digo que bueno, fue una fase interesante, que duró hasta junio de 2019. Podía haber durado menos, pero sí que por los avatares también, claro, después los comités de dirección tienen que tomar decisiones, ahí no hay reuniones conmigo, todo el tema. Bueno, los avatares nos llevaron a prolongar a lo mejor un mes y pico más esta fase. Y entramos en la tercera fase. Bueno, en esta fase, también es bueno que no lo he puesto en las necesidades. Esto es una cosa que yo trabajo mucho con la gente, que es decir, que todos tenemos 3 tipos de necesidades. La necesidad de afiliación, estar en equipo, la necesidad de ser preciso en lo que decimos y lo que nos dicen,
y la necesidad de tener un autoconcepto positivo. Nadie quiere tener un autoconcepto negativo. Nadie te va a aceptar muchas críticas que invadan su autoconcepto positivo y consciente. Aunque conscientemente él piense que no es tan positivo, pero conscientemente, claramente, es un autoconcepto positivo. Bueno, esto también lo trabajamos mucho con Roberto Ciani. Esta parte fue la que más me flojeó, también lo quiero decir, porque en algún momento nos engancharon, precisamente porque en el tema de la persuasión y de todos los temas, pues a veces hay elementos que ya que estábamos cogiendo con la indagación apreciativa bastante buen nivel, no quise yo tampoco profundizar mucho más. La tercera fase, ya como os decía, era convivir para crear una nueva situación. Ya estamos en junio de 2019, con la nueva regla que nos hemos dado. En octubre de 2019 termina el coaching individual. Es muy bueno, yo siempre digo que el coaching individual acabe antes del final del coaching grupal, para claramente que los coaches individuales hagan las sesiones de devolución y que claramente ya hayan conseguido sus objetivos personales, que hemos estado coordinados ellos y nosotros, porque claro, yo al estar viendo cada día a día, pues sabía qué cosas tenía que conseguir cada uno de ellos. Y aquí hacemos una sesión para compartir, en la cual la llamamos sesiones de compartir, que son 2. ¿Qué vas a hacer por el otro? Y cómo te sientes tras haberlo hecho. Ahí se me ha colado una errata. La idea es lo que os decía, este es el efecto claramente Benjamin Franklin, ¿no? Todos tenían que hacer un favor a otro. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar y en qué me puedes ayudar? Y esa situación, ¿por qué surge aquí? Porque ya nos hemos dado unas nuevas reglas, porque tenemos que convivir con esas nuevas reglas. Y ahora es cuando tú tienes que buscar y dar a otro para que otro te dé a ti. ¿Qué vas a hacer por el otro? Y cómo te sientes tras haberlo hecho es que tienes que hacer un favor que podría ser pues de facilitarle una reunión, el hacer 24.000 cosas, pero para que avanzara en los objetivos del otro, de la agenda del otro, no tu agenda. Y bueno, pues la verdad sea, estas son las sesiones que ya ves que el equipo va para arriba, que el equipo está saliendo y que esto va muy bien. Y allá llegando ya a enero, pues preparados para compartir y bueno, hicimos una última sesión en la cual fue una en diciembre y otra en enero, en diciembre de 2019 y otra en enero de 2020, donde empezamos en los patrones de lenguaje, que es lo último que trabajé. Hablamos del positivismo, yo siempre digo lo mismo, yo no soy optimista, soy optimalista, es decir, soy un optimista realista. Entonces vamos a ser realistas, vamos a ser optimistas, porque obviamente la vida no se entiende sin positivismo, porque si no, obviamente no saldríamos de la cama, y más en una situación como la que tenemos del COVID. También, ¿qué marcos de acuerdo tenemos? Principalmente, ¿qué no vamos a hacer en esta situación que estamos viviendo como nueva? ¿Qué no vamos a permitir? ¿Cómo vamos a plantear las dudas? Aquí enseñamos mucho, la gente sabe preguntar las dudas. Sabéis que en un comité de dirección puede ser simplemente sabiendo hacer una pregunta inadecuada, ¿no? Tienes que saber hacer claramente lo que llamamos la perspectiva de dudas. ¿Cómo se progresa cuando está encastillado un problema? ¿Qué 4 o 5 muletillas vamos a utilizar son los guiones de progreso para hacer progresar la conversación? Y luego, ¿cómo vamos a manejar las objeciones? El manejo fundamental es enseñar a aparcar las objeciones, trabajar lo global y luego entrar en lo particular con debates duales, ¿no? Y bueno, con todo ello, esta sesión es muy enriquecedora porque ya tienes muy cultivado el equipo para trabajar en equipo, pues hicimos el cifra del éxito que ellos se marcaron en el objetivo del 2020. ¿Cómo están ahora? Pues bueno, para esta sesión, primero voy a contaros las técnicas que me faltaba contaros. El efecto Benjamin Franklin es el que una vez te haya hecho un favor, estará más dispuesto a hacer otra cosa por ti que aquel a quien tú mismo hayas ayudado. Esto cuando lo dijo Benjamin Franklin, pues todo el mundo quedó alucinado. Luego ha sido demostrado por 24.000 investigaciones psicológicas, ¿no? Es decir, cuando tú haces un favor, parece que el que está más agradecido es al que le has hecho el favor, pero tú quedas muy deudo de esa persona porque le has hecho el favor. Por lo tanto, si tú quieres, ante todo, hacer que una persona entre contigo, se desarrolle contigo, oblígale a que haga favores a la gente, ¿no? Sí, es verdad que es un efecto indirecto de la disonancia cognitiva, todos hemos estudiado en psicología. Ganas a la persona es que hagan algo por ti, obviamente, y porque todas las personas que han hecho algo por ti han invertido tiempo y esfuerzo
y entonces va a invertir más en ti y va a tener más favores. Está súper demostrado y yo lo utilizo mucho, el efecto Benjamin Franklin, en el cual cuando digo que el que hace el favor está más agradecido que el que recibe el favor, porque el que hace el favor abre su mente, apoya, actúa, se siente importante, se siente considerado y ha hecho algo útil para esa otra persona. Y de PNL, pues cojo los estos. Bueno, aquí os resumo un poco más el positivismo, hacer preguntas en positivo, todo el tema, en los marcos de acuerdo, las perspectivas que a mí yo utilizo mucho de dudas, los guiones de progreso y los manejos de objeciones. Ya sabéis que hay dos manejos fundamentales, la técnica DIF, de la puerta, de darse un portazo, es de la que utilizamos todos. Yo de eso no sé nada, no obstante, eso es una objeción, digamos, un manejo de objeciones muy, muy válido, porque si tú ya te planteas que el otro sabe más, pero tú claramente das tu objeción, pero ya la has puesto al otro, el tema es darte tú a ti mismo en la puerta, en las narices, ¿no? Y la información de placebo, ¿qué te parece si probamos esto? Pruébalo. No quiero decir que con esto surja, ¿no? Las informaciones de placebo también son una técnica que yo les he sacado del PNL y que a mí también la utilizo bastante, ¿no? Y bueno, pues la situación actual, estamos hablando, yo para preparar esto también volví a llamarles hace 15 días para ver qué tal iban. Pues 2018, los 6 primeros meses, que antes que interviniéramos, pues fue un parón, no tuvieron nada. De septiembre a diciembre, que estábamos cogiendo el tema de ese análisis de situación, hubo una bajada de resultados importante, lo cual en un principio, pues yo ya lo había previsto al consejero de audio, no te asustes que lo primero va a ser un desencuentro, una situación inadecuada, ¿no? En el 2019 subieron un 10%, no era exagerada la subida por el potencial de crecimiento que tiene la empresa, pero sí que es verdad que lanzaron dos productos nuevos, cuando en el 2018, en todo el año, fueron incapaces de lanzar un producto nuevo, ¿no? Por el desacuerdo que tenían en el equipo de dirección. Y bueno, pues también tuvieron recepción, y eso sí se lo dije yo al consejero delegado y se movió muy bien. Digo, es bueno que el equipo hacia final de 2019 reciba algún premio externo, ¿no? Ya sabéis que los premios sirven no por el valor del premio, sino por el valor de crear que el equipo se suba claramente a un caballo ganador, ¿no? Y bueno, pues se plantean un presupuesto exigente para el 2020, viendo que el 2019 habían conseguido esto y bueno, cuando hacen el presupuesto 2020, al final del 2019, están muy, muy contentos. Y en el primer trimestre, pues la verdad cumplen el presupuesto adecuadamente, pero bueno, ocurre lo que nos ha ocurrido a todo, que es el COVID-19. Y bueno, la información a septiembre pues no es tan halagüeña como lo que habían pensado, no obstante sigue siendo más positiva que lo que le podían haber pensado si no hubiesen intervenido anteriormente. Y bueno, pues lo más importante, que es lo que yo más es que han lanzado 6 productos nuevos, ¿no? Y una cosa que me ha apasionado, que es que han comprado en pleno COVID-19 una empresa de ciberseguridad que es complementaria con su técnica, ¿no? Claro, el que hayan sido capaces de comprar, que yo ya también les decía que era muy interesante, porque es como nos unimos ya todo porque vamos a crear la cultura y ya incorporamos otra empresa nueva, pues esta empresa la han comprado hace ahora 4 o 5 meses y vamos a ver cómo va la evolución, porque tienen que meter 2 personas nuevas en el equipo de dirección de esa empresa o cambiar una. Están en ese proceso en este momento. Pero lo que es interesante es eso, que han lanzado 6 productos en un año tan atípico como es el año 2020, fruto que ya el equipo funciona como equipo, ¿no? ¿Qué conclusiones yo puedo sacar? Pues bueno, podemos sacar mucho. El caso da para lo que da, yo creo que es importante. Las técnicas habéis visto, podemos debatir ahora si queréis todas las técnicas. Por mi experiencia que tengo en ellas, pues algunas tengo más, otras menos, y en algunas os diré que no sé ni cómo funciona. Yo también os digo que yo procedo de la psicología práctica, de estar todo el día bregándome con los problemas empresariales y no tanto de la teoría, la psicología más teórica, ¿no? Yo, primero, lo que he destacado siempre, y aquellos que me conocéis hace tiempo lo digo, que yo soy ecléctico de naturaleza. Es decir, yo creo que ninguna teoría tomada a pie juntilla sirve, ni el coaching ontológico, ni el PNL, ni no sé qué. Yo de todas he sacado buenas enseñanzas y a todas aplico cosas que me interesan según veo. Yo lo que hago es, cuando hago mi diseño de intervención, tengo en cuenta todas las metodologías que he podido estudiar y las voy utilizando, ¿no?
Ahora mismo estoy aquí con un tema de Giorgio Nardone, que no sé si lo conocéis, lo de la terapia breve. Pues estoy intentando introducir en un tema que estamos haciendo con asesoramiento con una comunidad autónoma a través del WhatsApp, ¿no? Y entonces me meto con Giorgio Nardone porque tiene unas intervenciones desde su psicología epistemológica bastante interesantes para esas intervenciones. Para mí, el origen de mi eclecticismo es el problema, analizo el problema e intento ver entre todas las metodologías cuáles son las que mejores funcionan. Todos lo sabéis, el coaching es un proceso. ¿Qué quiero decir con un proceso? Que empieza, se desarrolla y se desapega. Ahora mismo el propio director general de esta compañía decía, bueno, pues queremos volver a tener para este tema. Digo, mira, yo creo que hay que dejar un tiempo de desapego importante. Yo he servido como catalizador o como piedra, si me queréis, precipitadora de lo que tenéis ahora, pero no siempre va a ser a lo mejor tan útil como ha sido en este caso, pero también es verdad que de hecho, yo tío, el consejero delegado, cuando le dije que iba a dar esta conferencia, me dijo, pues si quieres me apunto, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, bueno, que quieras, al final, pues está súper ocupado y obviamente no creo que esté, si está enchufado, yo le di, pues estará corroborando todo lo que diga, ¿no? Es una técnica, el coaching. Yo ya sabéis que lo he debatido y con Isabel lo he debatido muchas veces. Yo soy psicólogo, no soy coach. Yo creo que coaching no es una profesión. Lo siento, hay gente que opina diferente a mí, pero yo después de tener muchos años y haber sido el que el primer libro se publicó en España de coaching, lo publiqué yo en el año 2000, ya hace 20 años, que parece que fue ayer, lo mantengo. Yo creo que todo profesional puede tener una faceta de coaching, de coach, pero porque yo no soy coach. Yo soy psicólogo, que a veces utilizo la consultoría, a veces utilizo la formación y a veces utilizo el coaching. ¿Por qué quiero decir esto? Porque creo que hay una visión muy negativa a veces, aunque uno sea psicólogo en las empresas, y yo he defendido que ser psicólogo en las empresas es una condición necesaria totalmente y que desde hace muchísimos años, casi ya, pues fijaros, tengo 59 años y empecé con 22, pues os podéis imaginar los años que hace que llevo siendo psicólogo de empresas y creo que es una función necesaria, pero no me tengo que ocultar con ser coach o ser lo que sea. Y el cambio organizacional necesita las dos perspectivas, la perspectiva psicológica y la perspectiva empresarial. Por tanto, yo a todos los psicólogos siempre les he dicho lo mismo, tenéis que formaros mucho en tema empresarial, porque en tema empresarial sé que te va a dar, si aquí no tienes un conocimiento de cómo funciona una fintech, pues no vas a poder apoyar, te quedas en un lenguaje solamente humanoide y yo creo que tenemos que influir desde un conocimiento y desde una perspectiva psicológica, pero una perspectiva empresarial. Y yo siempre digo, solo si se cambia a las personas, se cambia la empresa, y yo auguro, y lo he dicho en varios artículos, ya ahora sale otro mío en no sé en qué revista, sobre la psicología, porque me estoy poniendo un concepto que aparece mucho, que se habla de psicología laboral. Yo digo, no, es que yo no soy psicología laboral, yo soy psicología del trabajo. Puede ser una relación laboral, puede ser una relación mercantil, puede ser una relación de autónomo, puede hacer yo lo que estoy trabajando es el entorno del trabajo, que es tan importante en la vida de una persona, como nosotros a través de la técnica psicológica podemos ayudar. Y que tiene mucho futuro. Y acabo con una simple frase que yo suelo decir, Manso, ¿cómo se va a evolucionar si no comprendemos el cambio necesario de las personas? La evolución, la digitalización, todos los problemas que tenemos actualmente es un cambio de personas, ¿no? Pues a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que aborda la digitalización solamente desde una perspectiva tecnológica o gente que aborda el cambio con una perspectiva solamente empresarial. Yo acepto que la perspectiva psicológica no es exclusiva, pero ningún otro cambio puede haber si no pasa por el cambio de las personas. Y el cambio de las personas, por lo que más entendemos, somos aquellos que hemos apostado nuestra vida profesional por esta maravillosa carrera llamada psicología. Y hasta aquí mi exposición. No quiero aburriros más. Bueno, me he pasado ya. Bueno, y a las preguntas que me queráis hacer, a vuestra disposición. Javier, ante todo, muchísimas gracias. Siempre es un placer oírte enormemente, pero de verdad que, a ver, no hay pero. Es que además en esta conferencia ha sido espléndida la oportunidad de poder entender cómo un psicólogo interviene en una organización. Ha sido un espectáculo ver todo ese eclecticismo que tú dices que es tu característica principal,
la polimatía, ¿no? que decíamos antes, es decir, la capacidad de poder recoger de cualquier fuente y aplicarlo para resolver un problema. Creo que es una de las veces que he visto un business case más señalado, más podido mover, ¿no? más movido a través de la psicología del trabajo, porque efectivamente, como tú bien dices, esto es psicología del trabajo, es cómo las personas reaccionamos ante los objetivos, las metas, las relaciones que tienen que ver con el trabajo. Muchísimas gracias. Lo primero, antes de cualquier cuestión, porque realmente es que ha sido un espectáculo. Yo me preguntaba, ¿cómo alguien que no es un psicólogo hubiera podido intervenir en una situación como esta? Además, tan acostumbrados como estamos a saber lo que dicen que es un coaching de equipos, ¿no? Que es 4 técnicas enlazadas y punto, café para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has sido capaz de adaptar a la medida de las necesidades, de las fases de vida del equipo, de la problemática del equipo, el énfasis en el diagnóstico de la situación antes de mover pieza, antes de evaluar cuáles serían los siguientes movimientos? Me ha parecido un espectáculo increíble. Realmente es un proyecto, creo que de los más hermosos que he visto yo en este sentido. Por ello, quería decirte lo primero. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, a mí me hubiese gustado que viene el consejero delegado y no sé si estará por ahí entre los asistentes para que él lo diga, ¿me entiendes? Porque muchas veces esto también es muy importante que lo diga el cliente, la persona que lo ha vivido y que ha hecho el tema. Yo hace unos años me acuerdo cuando hicimos yo creo que estaba Luis, hicimos una sesión de coach con su coachee, ¿no? Y yo traje un coachee y yo no hablé nada. Y cuando después de estar él hablando mucho, me preguntaron, ¿y de qué era el proceso de coaching? Digo, de hablar en público. Claro. Es decir, el resultado es lo que interesa, ¿no? Yo creo que muchas veces nos perdemos mucho en teorizar cuando lo interesante es aplicar. Y bueno, la aplicación a veces tiene sus inconvenientes y a veces tiene sus ventajas, como todo. Sí, es increíble, de verdad que es que me ha parecido especialmente significativo toda la aplicación de la psicología en este caso, ¿no? Cómo, de alguna manera, has podido incorporar en cada fase técnicas específicas y, como tú bien dices, no importa, esto es PNL, que muchas veces es muy cuestionado, otras veces son de terapias, las técnicas. Cialdini, que es uno de los, bueno, que es el autor clave, ¿no? Fíjate que Cialdini es el que dices que menos juego ha dado, ¿no? Lo de... Sí, yo creo que también porque el componente un poco teórico de algunas cosas de Cialdini pues hizo que las sesiones esas fuesen un poco más teorizantes, ¿no? Y eran gente muy pragmática, precisamente la gente venía de tecnología, era gente también muy millennial, muy pegados al terreno de lo práctico, ¿no? Y yo creo, si lo vuelvo a encarar en otro momento, cogería Cialdini y lo haría más pragmático, no sé, a lo mejor con alguna metodología Agile que se está utilizando ahora, a lo mejor lo utilizaría. Pero bueno, esos son los aprendizajes que como estás continuamente aprendiendo, porque la realidad es muy rica y tienes que saber cómo aplicarlo, pues es lo que querías aplicar, ¿no? Y si todo funcionara bien, pues estoy seguro que a lo mejor hubiésemos tardado también menos tiempo, ¿no? A veces cuando empiezas no sabes cuándo acabas, ¿no? Y los avatares que te van pasando a lo largo del proceso, ¿no? Lo que tienes que tener es una buena gobernanza del proceso y saber claramente cómo ir poniendo cada una de las piezas, ¿no? Bueno, sí, es una experiencia a mí me grata. Ya os digo que en el siguiente libro que publiqué de coaching, que estoy ahora escribiendo, ahora va a salir uno mío de liderazgo que ya os contaré, que creo que saldrá a finales de noviembre. Al siguiente es otro que voy a publicar sobre otros temas de psicología, pero dentro de 2 libros sacaré uno de coaching que estoy haciendo, principalmente con idea de ir mezclando todas esas experiencias prácticas. Ahora, esta que os comentaba, que a mí me va a ilusionar mucho, que es con una comunidad autónoma que quiere dar seguridad a la gente que está en el paro a través del WhatsApp. Pues bueno, estoy ideando cosas muy novedosas sobre psicología digital aplicada al tema del coaching, con coaching en WhatsApp, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya veremos a ver qué sale ahí, si sale algo bueno o a lo mejor no sale nada bueno, pero bueno, a intentarlo, vamos a intentarlo. Muy bien. Has citado lo de los millennials. Es un tema que realmente abre muchos debates, el tema de las generaciones.
¿Hasta qué punto tú crees que estas nuevas generaciones, especialmente los millennials, claro, que son las que están en el trabajo ahora mismo, nos están demandando ser más ajustados todavía en nuestras intervenciones o no? No lo sé. ¿Hay una demanda diferente de los millennials? Mira, hoy mismo estábamos dando nosotros un seminario, que estaban 2 personas de mi equipo, estamos dando, ya lo llevamos haciendo cíclicamente, que es un tema de dirección de equipos de millennials, ¿no? No es una diferencia grande, es decir, al final todos somos generaciones diferentes, pero convivimos en un mismo ecosistema. Sí es verdad que la formación les ha venido de una forma diferente, es decir, pocos millennials tienen lo que yo tengo aquí detrás de tantos libros, es decir, esa visión un poco Ni millennial ni de otra generación. libresca, ¿no? Pero que obviamente es tan útil o más que a lo mejor el tener esta acumulación de libros que a mí me apasiona y a lo mejor a ellos no les puede apasionar, ¿no? Pero ante todo lo que es muy importante es que no creamos conflictos innecesarios entre millennials y no millennials, ¿no? Todos somos personas humanas, tenemos las mismas necesidades, la necesidad de afiliación está en un lado y otro, tienen las mismas necesidades. Cuando dicen, no, es que el dinero, no, la necesidad de seguridad la tenemos todos. Yo creo que lo que es importante es que en los que somos comunes, en los complementarios, pues hacer que el complemento funcione, ¿no? A mí me gusta mucho en este momento todo lo que tiene que ver con cómo integrar a las generaciones más mayores, ¿no? Dentro del entorno de los entornos de los equipos más millennials, ¿no? Entonces ahora en algún proyecto que estamos llevando y bueno, y también hay que saber dirigir a los millennials, pero hay que saberlo dirigir, simplemente son formas diferentes de entender una misma realidad que una visión más estricta de antigua, ¿no? Esta mañana me decía un director general, es que ahora como no se manda, digo, no, es que se manda de forma muy diferente, pero se manda, porque todo el mundo tenemos demandas, ¿no? Y lo que pasa es que no es un mandato como había mucha gente que está anterior. Y ahora hay mucha forma de presencialismo que yo lo llamo onlineismo, ¿no? Porque es igual que el presencialismo, pero online, ¿no? Porque al final tienes que estar ahí, ¿no? Sí. Al final cambiamos pocos esquemas y no somos capaces de reflexionar sobre ellos, ¿no? A mí me encanta en el tema del liderazgo en remoto, el teletrabajo. Con el liderazgo en remoto hemos hecho cosas muy interesantes en esta pandemia y a mí creo que es un tema muy interesante de cómo cambia la forma de liderazgo desde una visión claramente de que nos está cambiando con el tema del auge del teletrabajo, ¿no? También es un tema muy interesante. Un último tema, Javier. Lo que has planteado tiene muchísimo que ver con lo que estudiamos nosotros de dinámica de grupos, de psicología organizacional, es decir, de un conocimiento de psicología de las personas en el trabajo. ¿Tú crees que nos ayuda, bueno, en qué medida nos puede estar ayudando la difusión de coaching de equipos a nosotros, a nuestro trabajo como psicólogos del trabajo? Vamos a ver, yo lo que leo por ahí de coaching de equipos me gusta muy poco, porque veo una visión donde una persona se pone como el coach y como coach empieza a lanzar, digamos, retos a un equipo desde un punto de vista, digamos, poco profesional, ¿no? No sabe lo que funciona en un equipo. Es como una capa que se ha puesto por encima del coaching individual. Hay que hacer coaching individual y coaching en equipo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es un profundo conocimiento, porque no lo ha dado la carrera o no lo ha dado nuestro conocimiento de dinámicas de grupo, sabemos que eso es muy difícil de encarar con una perspectiva de coaching, ¿no? Por eso yo siempre diferencio, si veis en los modelos que yo suelo intervenir de coaching de equipo, entre coaching individual y coaching de equipo. Y una cosa que hace la gente, pues también yo me imagino que por los temas de los dineros y por los temas de que lo haga todo uno, me parece demencial que una persona esté en el plano individual y esté en el plano de equipo. Nosotros por eso siempre, tú nos conoces, somos un equipo y yo siempre pienso que hay gente con roles diferentes, ¿no? Y luego un tema de coaching de equipo es que si la supervisión y los coaching individuales son necesarias para ver cómo vas llevando un caso y que alguien te opine, en el coaching de equipo esa reunión entre los coaches que llevan los temas individuales y el que lleva grupal es básica porque te va a permitir en un momento dado ir evolucionando. Yo creo que la dinámica de grupos es fundamental, de psicología social y psicología de grupo y psicología de equipos, y mucha gente no lo ve.
y al final lo que hace son intervenciones de otro tipo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy interesante. Javier, muchísimas gracias por todo este nuevo caso que nos aportas, que además se aprecia de otras conferencias que hemos tenido contigo. Vemos una profunda evolución, ¿no? O sea, es que yo creo que no has repetido nada de otros casos que hemos conocido tuyos, con lo cual ves la gran capacidad de saber aportar y de sobre todo de buscar las soluciones específicas a la problemática específica, ¿no? El tratamiento, ¿no? Que muchas veces dicen, no tiene nada que ver la clínica. Pues es que mira, para los psicólogos es diagnóstico, tratamiento y seguimiento. O sea, hay una evaluación. Lo llamamos de otra manera, pero es que el esquema es básico y tal. Yo soy psicólogo, como dicen otro. A mí cuando alguien dice, ¿es psicólogo sanitario? Digo, yo no sé qué es eso, yo soy psicólogo. Y yo seré psicólogo toda mi vida y la aplico en un entorno en el cual es el entorno de trabajo. Pero ante todo son teorías psicológicas las que tú tienes, y técnicas, y modelos, y ciencia psicológica demostrada. Y comprensión de la persona, no solamente de la actuación, del comportamiento, es que además de la persona, de quién es la persona y cómo actúa la persona. Lo que tú decías, es decir, vamos a ver, las necesidades son las mismas en cualquier generación. La respuesta de las personas es la misma. Estamos hablando del encaje sistémico de una generación o de otra, pero es la misma, efectivamente. Totalmente. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Quiero dar un especial saludo a todos los que nos van a ver luego en diferido, porque esta conferencia se está grabando y esperemos que la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado nosotros. Que sea un placer para todos y desde luego que aprendamos mucho, que nos demos cuenta de que hacer coaching de equipos no es aplicar 4 cositas, como decía Javier muy bien, es decir, venga, retaros, vamos a poner metas, vamos a ver qué hacemos juntos. No, es bastante más serio, bastante más profundo, exige un conocimiento muy, muy profundo de las personas, de las relaciones, de las interacciones que tienen entre las personas y las consecuencias de esas interacciones. Y este ha sido un magnífico ejemplo de cómo un psicólogo del trabajo puede abordar todos estos elementos. De nuevo, gracias, Javier. Hasta muy pronto. Quedáis invitados a la próxima conferencia. Adiós. Ahí está. Hasta luego.